Usted fue uno de los pocos abogados que tengo entendido estuvo presente en la diligencia en la cual el piloto de la aeronave, el originalmente piloto, el capitán Lara me parece, se presentó a declarar después de que se accidentó en Tumbes y dijo, pues entre otras cosas, que eso es lo que quiero que usted me explique, que en una confusa situación la aeronave fue a parar a Tumbes y se accidentó en Tumbes. ¿Nos puede recordar qué es lo que declaró el capitán Lara, que según su cliente robó la avioneta para hacer lo que hizo? Sí, buenos días, Jimmy. Primero que nada, te agradezco por el espacio que nos estás dando para los abogados. Hoy en día que vivimos de un sistema de redes sociales y de espacios públicos, es muy importante tener esta oportunidad para poder a la ciudadanía aclarar ciertos puntos. Por lo que antes de poder responder tu pregunta, Jimmy, con el respeto de siempre, necesito realizar ciertas aclaraciones y ciertos aspectos jurídicos que te van a permitir a ti como periodista y a la ciudadanía en general conocer cuál es la realidad de este hecho. ¿Qué es lo que conoce la opinión pública? Lo mismo que tú me has manifestado, la versión del piloto accidentado y de la persona que realmente es la única que puede contar lo que realmente sucedió desde el momento que fue hurtada la avioneta de aquí, por parte del piloto Franklin Lara. ¿Y por qué debo decir esto? Lastimosamente, Jimmy, quería hacer una pequeña introducción manifestándonos que en la parte de la Administración de Justicia y como abogado, debo manifestar que estamos viviendo días muy oscuros para nosotros que ejercemos la profesión y para la gente de la Administración de Justicia. Vemos una fiscalía que cada día pierde más credibilidad y pierde más credibilidad precisamente porque ha permitido que los sistemas de justicia se vuelvan politizados. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, hoy en día, sin objetar el trabajo de los medios públicos, pero son los nuevos fiscales, son los nuevos jueces, las redes sociales, el Twitter, ya que son precisamente ellos los que conllevan la investigación y rompen lo que la ley y la Constitución determinan que debería tener una investigación, y es la objetividad para poder determinar lo que sucedió realmente. No podemos... Hablando, abogado, de la llamada justicia mediática, ¿verdad? De la llamada justicia mediática, que es precisamente de lo que está viviendo o del mal que está sufriendo la sociedad. Me ha tocado, Jimmy, y apartándome un segundo simplemente del tema, me ha tocado estar presente en 8 allanamientos en los últimos 3 meses. Y es sorprendente y es un poco hasta penoso para quienes ejercemos la profesión ver que fiscales se presentan a hacer actos urgentes, a hacer allanamientos con órdenes fundamentadas en noticias de Twitter. Eso raya en lo absurdo. Jueces que aceptan los pedidos de fiscalía con presiones para poder emitir estos actos urgentes. Ya conocemos, es claro y público, la denuncia que presentó un juez de garantías penales aquí de Guayas por petición de la fiscalía a emitir un acto urgente porque carecía de fundamento. O sea, no podemos permitir que las redes sociales o que la opinión pública sean quien manejan una investigación, porque ahí precisamente el trabajo jurídico de los fiscales terminaría. ¿Y por qué digo? Abogado Arboleda, disculpe que le interrumpa, pero yo entiendo que usted quiere dar una amplia explicación, pero nosotros también necesitamos aprovechar el tiempo. Para ir un poco aterrizando en el tema a propósito de avioneta. El capitán Lara fue a declarar, se declaró, no sé si es exacto, usted me corregirá si me equivoco, se declaró autor confeso del robo de la avioneta o algo parecido, y salió caminando. O sea, no hubo detención, no hubo grillete, no hubo nada. Explíqueme eso. Claro, mire, ¿y por qué te tengo que hacer esta introducción, Jimmy? Y es lo que ha sucedido realmente. ¿Qué pasa si tú, y es lo que se ha aportado desde que se inició esto, nosotros como dueños o propietarios de la avioneta, porque hay que tener también, y por qué te digo que es muy importante, lastimosamente el tiempo es muy corto, pero si se necesita conocer la realidad de los sucesos, hay muchos términos, muchas situaciones que la ciudadanía debe conocer. Quien es propietaria de la avioneta no es el señor Alfredo Adún, es una empresa de él que está constituida, que se llama Granjas Marinas AA, quienes los accionistas son sus hijos.
El día 8 de junio, aproximadamente a las 5 de la mañana, retiran la avioneta sin autorización de la empresa. ¿Cuándo la empresa toma contacto o cuándo toma conocimiento? Aproximadamente a las 8 de la mañana, cuando el mecánico de la compañía se comunica a la empresa a decir que la avioneta no estaba. ¿Y por qué es difícil creer para la ciudadanía esto? Es un hecho muy fácil. Lastimosamente, son pocas las personas que tienen una avioneta en este país y que conocen cuáles son los procedimientos. Entonces, te voy a traer un ejemplo claro para poder ilustrar. Jimmy, lo voy a hacer contigo, me tomo el atrevimiento porque es importante que la gente entienda este hecho. ¿Qué pasa si tú el día de mañana entregas las llaves a tu chofer como es de costumbre para que te retire todos los días a las 10 de la mañana y te ayude y te lleve a hacer tus actividades cotidianas? Y el carro siempre queda en tu casa. De repente, tú 5 de la mañana bajas a ver tu carro, tu vehículo, no lo encuentras en el lugar, comienzas a llamar a tu chofer y ni siquiera tienes contacto con el chofer. ¿Cuál fuera tu primera impresión? Precisamente que ha sucedido algo con él. Es lo que hizo la empresa. A las 8 de la mañana, apenas tuvimos conocimiento, como empresa, acudimos a la fiscalía a presentar la denuncia. No como mal se malinforma que lo hicimos posterior. No, el mismo día del hecho existe una denuncia presentada por parte de la empresa por el hurto de la avioneta. ¿Y qué es lo que le importa y qué es lo que debería determinar la fiscalía? Es poder identificar si es que los pasajeros, que hoy conocemos quiénes eran, fueron impuestos por la empresa. O sea, si al piloto de la empresa le dijo, mañana tú vas a volar y tienes estos pilotos, hubiera participación por parte de la empresa. Pero tenemos clara la versión del piloto y ahora sí, entrando a la parte que les interesa, que es conocer sobre qué es lo que ha manifestado el piloto. Exacto. Él establece claramente que quien consigue a dichos pasajeros es el señor Alfredo Espinosa, que hoy conocemos que es el piloto que falleció en el accidente. Ya. Que él busca a Franklin Lara y le dice, Franklin, tengo unos pasajeros que quieren alquilar una avioneta para realizar unos viajes en una de sus camaroneras. Entonces, Franklin Lara determina claramente cómo sucedieron los hechos desde que el piloto Espinosa establece sobre la presencia de estos pasajeros hasta el momento del hecho. Y aquí hay algo muy importante. En su versión determina que precisamente la empresa no tuvo nada que ver. Fueron ellos quienes consiguieron a los... Abogado Arboleda, es decir, para hablar en términos castizos, era un cachuelo del piloto Lara. Del piloto. Porque de otra manera no se entendería, ¿no? Sí, y aparte... ¿Y cómo lo conocía el piloto Lara al muerto? ¿De dónde? El piloto, al señor Espinosa. Para que nosotros tengamos conocimiento, el piloto Espinosa es quien capacita en el Aeroclub a los pilotos. Es un piloto vea usted este dato nuevo. Es una persona con altísima experiencia de lo que hemos podido investigar nosotros y es precisamente quien capacita a los pilotos. Si usted va a hacer la carrera de piloto, era la persona quien daba los cursos, quien daba todo, quien capacitaba al señor Espinosa. O sea, no es que es una persona caída de la hamaca, el piloto fallecido. Entonces, partiendo desde ese punto, ya conociendo el hecho de cómo sucedió la parte, y no es cachuelo, hay un hecho muy importante que nosotros aportamos a la fiscalía. Usted conoce que el Franklin Lara, el piloto fallecido y otro piloto más, tienen constituido una compañía para alquilar vuelos, incluso internacionales, sin que ni siquiera los 3 pilotos puedan tener una cometa, como decía mi defendido, para volar. Eso es lo primer importante hecho que debería haber investigado la fiscalía. Aportamos dicha documentación, pero eso no le interesa investigar a la fiscalía. O sea, buenos días, le saluda Omar Jaén. Para recapitular un poco la situación. El señor Espinosa le ofrece este vuelo al señor Lara, el señor Lara acepta, el señor Lara, según sus versiones, prácticamente roba la aeronave. Pregunta, ¿dónde estaba la aeronave? ¿Dónde se embarcaron los pasajeros? Porque hay videos en donde se lo ve al señor Salcedo, a su pareja, a un amigo, que ingresan totalmente, o sea, con tranquilidad, pasan por un breve filtro e ingresan a la aeronave y de ahí despegan. No hubo plan de vuelo.
¿No debería haber sido informada la compañía de este plan de vuelo por parte de las autoridades? Y una última consulta, doctor. ¿Nos podría comentar si es que en la versión que dio el señor Lara especificó qué fue lo que ocurrió en el accidente? En el momento que aterrizó, si es que se viraron, se volcaron, y él dijo que fue atendido por autoridades peruanas. ¿Cómo regresó al Ecuador tan campante? Precisamente, como yo lo decía al comienzo de mi intervención, como no todas las personas en el país tienen una avioneta, no conocen los procedimientos. Pero como forma de explicar, debo manifestar que quien es el responsable ante la DAC, que es la Dirección de Aviación Civil, es el piloto. En aviación es algo muy similar como lo que sucede en el tema de los barcos. ¿Qué quiere decir eso? Quien hace el plan del vuelo, quien realiza o pide el permiso, y eso consta ya dentro del expediente, es el propio Franklin Lara. La compañía aquí no da autorización, la compañía no es la persona que llena el plan de vuelo, no es la persona que tiene las llaves. El señor Franklin Lara es la persona que realiza el plan de vuelo, que pide autorización para salir. Quien sale de la avioneta solicitando permiso de salida, según la información que consta ya dentro del expediente, es el señor Franklin Lara. Para ustedes, la avioneta, ¿dónde se encontraba? Para contestar sus preguntas, en el hangar del aeropuerto que se encuentra concesionado por Taxa. Doctor, perdone la interrupción. Doctor, perdone la interrupción, que no lo voy a sacar del tema. Pero la avioneta se supone que iba a ir a Puná, ¿verdad? Y resulta que no fue a Puná. Paró en otra parte, paró cierto que en Santa Rosa, ¿dónde? En alguna parte le cambiaron la matrícula, ¿dónde? Por eso, según las versiones que ha dado la señorita Jocelyn Mieles y también el piloto Franklin Lara, es que no ha habido ninguna, que no existió, no pararon en ningún momento. Entonces, eso es muy importante para la fiscalía, porque ¿qué quiere decir eso? Que la clonación de la matrícula se realizó aquí en Guayaquil. ¿Y saben lo grave que es para la torre de control no haberse percatado que dicha matrícula, si es que es verdad la versión que ellos manifiestan, haber salido del país, o sea, haber salido desde el propio aeropuerto con la matrícula adulterada? Pero eso no quiere llegar a la fiscalía. Hasta allá no les interesa investigar. O sea, esos son los hechos que como ciudadano, como abogado, nos tiene que preocupar. Saber que... Doctor, a ver, ya vamos llegando a Pénjamo. Cuando ya la avioneta, se supone que el señor Lara, el capitán Lara y el fallecido ya estaban de acuerdo en que iban a hacer el cachuelo, ¿no? Pero ¿y por qué se produce, al menos eso trascendió, yo no lo he escuchado todavía oficialmente, un supuesto forcejeo cuando iban llegando ya a Tumbes, y que es el que ocasiona supuestamente la colisión? ¿Es verdad? Lo que él estableció, y aquí quiero dejar claro que eso es la versión emitida o realizada por el señor Franklin Lara, es que cuando ya llega, porque lo que le había dicho el señor piloto Alfredo Espinosa es que iban a realizar un cachuelo a Puná, por eso es que él solicita el permiso hasta la isla Puná, pero que lo que él manifiesta, y es importante, no es lo que manifiesta la empresa, no es lo que manifiesta Alfredo, es lo que manifestó él, que estoy solamente transmitiendo, es que en estos vuelos, que yo no soy especialista en materia de aviación, pero que en estos vuelos menores, como son las avionetas, quien consigue los pasajeros o de quien son los pasajeros puede decidir quién aterrizar la avioneta. Y que él había solicitado que como los pasajeros eran de él quería aterrizar la avioneta. Existe un reporte a la torre de control cuando Franklin Lara establece que se encuentra a 3 o 4 millas a la vista de la pista. Y que es ahí donde Alfredo Espinosa, según la versión de este piloto, a la que para mí también suena un poco creíble, el señor Alfredo Espinosa le solicita el mando. Y como él como copiloto, lo que procede es a seguir llenando los formularios del vuelo. Tienen que entender también, según lo que dijo Franklin Lara, es que desde Puná hasta el lugar donde está o donde sucedió el siniestro, hay exactamente 7 a 8 minutos en avioneta, ¿no? No es que ese es un buen punto también. Entonces, eso es lo que tienen que determinar y eso es lo que la Fiscalía, la opinión pública no le interesa conocer. Entonces, eso es lo que él establece, que a lo que entrega el mando de control y él comienza a llenar los formularios, a los 3 minutos, alza la cabeza y se da cuenta que el GPS está apagado.
que estaba volando bajo. A eso iba yo. ¿Cómo es que en la torre de control en el Perú, en Tumbes o en donde sea que esté, no determinaron que venía una avioneta de alguna parte y que no estaba en el plan de vuelo aterrizar en Tumbes? O sí estaba en el plan de vuelo y por eso no se opusieron al aterrizaje, ¿no? No estuvo en el plan de vuelo. El capitán Franklin Lara determinó claramente que el señor Alfredo Espinosa se encontraba volando muy bajo, había apagado los radios de GPS, y que es precisamente en ese momento cuando él lo queda viendo, y lo voy a decir textualmente lo que dice su versión, lo queda viendo y lo encuentra el piloto Alfredo Espinosa con una mirada perdida y que le dice: tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Y es ahí donde, según la versión de Franklin Lara, él pretende ya forcejear para poder dar vuelta a la avioneta, poder tomar el control, y que él, cuando siente ya la resistencia del piloto Alfredo Espinosa, es cuando se da cuenta que ya hay algo raro que sucede. De acuerdo a su criterio, entonces, doctor, la persona que debe ser imputada es el piloto Franklin Lara. Él debería haber sido imputado desde el momento que fue a rendir la versión, por ser contradictorio. Nosotros en el procedimiento, en la denuncia que hemos presentado por hurto, estamos solicitando que se realice la detención inmediata del piloto. ¿Pero qué? A nosotros... ¿Qué salió después de rendir su versión? Salió de lo más tranquilo, creo que cruzó y cogió la Metrovía y se fue. Y lo peor de ¿Qué pasó? Y lo peor de todo, que luego de eso, a quienes están vinculando a la investigación es al señor Alfredo Adún. O sea, es ilógico, y lo único que demuestra, como le digo, es que es una fiscalía que quiere armar un show. Le hemos dado el día de hoy a las 10 de la mañana, Jimmy, y te lo voy a hacer llegar a tu programa, va a ser la versión más importante de este caso, y es la versión del administrador del avión, donde cuenta con todos los chats de Franklin Lara. Incluso en su nerviosismo envía una captura de una conversación que él mantuvo con el piloto Alfredo Espinosa. Esperemos que con lo que vamos a aportar hoy se les acabe el show a la fiscalía. Pero hay un administrador. Doctor, entonces el administrador era el piloto Franklin Lara, ¿verdad? El administrador es alguien de la empresa que era el encargado de hablar con Franklin Lara en algún momento. Que tiene los chats, él es el que tiene esos chats. Y los vamos a aportar el día de hoy, justamente a las 10 de la mañana tenemos la versión. ¿Dónde estaba el día en que se sustrajo la avioneta? Porque, insisto, usted nos comenta de que no muchas personas saben cómo se administra una avioneta. Pero yo se lo digo como ciudadano. A mí me parece muy raro que yo me acerque donde Jimmy Jairala, que él pilotea una nave de la empresa Nestlé, voy a poner cualquier nombre. Ya. Y yo le digo: Jimmy, necesito que me hagas un vuelo aquí rapidito a Salinas. Y él dice: ya, no hay problema. Y cogemos las llaves y nos vamos. No creo que así sea. Ese administrador, ¿dónde estaba el día en que supuestamente se sustrajo la avioneta? Todo eso, Jimmy, y con el respeto, quisiera que sea la versión hoy día, porque precisamente son todos esos hechos que van a determinar la claridad del tema. No me quisiera adelantar porque la versión es hoy día a las 10 de la mañana, estoy yendo a la fiscalía. Te prometo, una vez que termine la versión, hacerte llegar toda esa documentación, pero a efectos de que no exista confusión ni opiniones públicas hasta el momento que se haga la versión, prefiero no tocarte ese punto. Pero como te lo digo, el problema es que la gente dice: es un carro. Si conocemos a qué responde el grupo o la familia Adún, es uno de los grupos empresarios más grandes. O sea, no es que tienen una avioneta. El grupo Adún pertenece a un equipo caminero, tiene helicópteros, tiene tantos bienes que precisamente es imposible determinar que una persona conozca o administre la funcionabilidad de todo esto, y es lo que procede con las grandes empresas. Tienes una persona que es la que se encarga ante la compañía de ver qué es lo que sucede. Esta persona que responde a los nombres de Fausto Álvarez es la persona que hoy día va a rendir la versión. Que también sabemos que para que exista un rol de administración, precisamente no requiere que esté presencialmente él en todos los momentos. Es precisamente quien lleva los reportes ante la empresa. Bien, doctor, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho, ha sido bastante amplia la explicación. Estaremos pendientes de esa diligencia hoy a las 10 de la mañana y le reconocidos por los minutos que nos ha brindado.